tu sierva, Padre. Vitamina, Señor, vitamina espiritual, vitamina de revelación, vitamina de fuerzas en sus huesos, vitamina de lengua, de lengua. Señor, un corazón nuevo, Padre, revelación nuevo, Señor. Ay, Señor, el corazón de tu sierva, que es el mismo corazón tuyo, Padre, para amarte y llevar tu palabra, para llevar, Señor, la revelación al mundo. Y hay ángeles, millares de ángeles acampan alrededor de su casa, alrededor de sus redes sociales, alrededor del ministerio de intercesión, alrededor del ministerio que estás preparando, Padre, para levantar la casa de oración, Señor. He ahí, Padre, cosas nuevas a su vida. He ahí, Señor, finanzas nuevas. Padre, tú darás ese dinero. Tú darás, Padre, ese dinero para que se levante casa de oración. Y tu palabra se lleve por todo el mundo, desde el este al oeste, desde el sur hasta el sur y hasta el centro de la tierra, Padre. He ahí, Señor, tu sierva. He ahí, Señor, tu alabanza, tu adoración, Señor, en todo tiempo de su vida. Porque se ha guardado de pies a cabeza para llevar tu palabra, para hacer los oídos en esta tierra, para hacer tu voz, para hacer tus ojos, para hacer tu cuerpo viviente en esta tierra, porque tu cuerpo no puede tocar esta tierra, dice el Señor. He ahí, Padre, he ahí, Señor, he ahí, Padre, casa de oración. He ahí tendrá el mismo nombre, dice el Señor, y te la daré, dice el Señor, porque has hecho conforme a mi voluntad, dice el Señor. 15 días, dice el Señor, te he mostrado. 15 días, dice el Señor, en el cual tú ya viste, dice el Señor. E igual te digo, hija mía, dice el Señor, que 15 días, no más de 15 días, dice el Señor, te daré, dice el Señor, una sorpresa a tu vida, dice el Señor. Cuenta desde el día de hoy, dice el Señor, hasta el día 15, dice el Señor. Y aquí, dice el Señor, recibirás una llamada, dice el Señor. Y aquí, hija mía, solo recuerda, dice el Señor, que es la puerta que yo he abierto, dice el Señor, para el nuevo ministerio, hija mía, dice el Señor, que he puesto en tus manos, dice el Señor, donde te daré la revelación para cada día, dice el Señor, para que lleves al mundo entero, dice el Señor. He ahí son mis finanzas, hija mía, dice el Señor. He ahí es mi dinero, hija mía, dice el Señor. No el dinero del hombre, hija mía, dice el Señor. Tómalo, dice el Señor, y no rechaces, dice el Señor. Porque he aquí, dice el Señor, que casa de oración es levantada, dice el Señor. Y he aquí, dice el Señor, es el gran deseo de tu corazón, dice el Señor. Espera en mí, hija mía, dice el Señor. Cuenta, dice el Señor, desde hoy, dice el Señor, a 15 días, dice el Señor. 15 días que te guardé, dice el Señor, pero fuiste zarandeada, dice el Señor. 15 días, dice el Señor, en donde tu corazón no se turbó, dice el Señor. Aunque aún así, dice el Señor, llegó, Padre, dice el Señor, la duda, dice el Señor. Sobre todo aquello, dice, que tus ojos miraban, dice el Señor, alrededor tuyo, dice el Señor. Pero aquí, hija mía, yo también los puse en ese lugar, dice el Señor, para que fuesen tentados igual que tú, dice el Señor. Cambios nuevos habrán, dice el Señor, en esas 3 vidas, dice el Señor, que vieron tu cuerpo, dice el Señor, que vieron tu dolor, que vieron tu desespero, que vieron, dice el Señor, alucinaciones no fueron, dice el Señor, fue yo, dice el Señor, que permití, dice el Señor, que vieras, sintieras y olieras todo aquello, dice el Señor, porque Santo.
manos, dice el Señor. Donde te daré la revelación para cada día, dice el Señor, para que lleves al mundo entero, dice el Señor. He ahí son mis finanzas, hija mía, dice el Señor. He ahí es mi dinero, hija mía, dice el Señor. No el dinero del hombre, hija mía, dice el Señor. Tómalo, dice el Señor, y no rechaces, dice el Señor. Porque he aquí, dice el Señor, que casa de oración es levantada, dice el Señor. Y he aquí, dice el Señor, es el gran deseo de tu corazón, dice el Señor. Espera en mí, hija mía, dice el Señor. Cuenta, dice el Señor, desde hoy, dice el Señor, a 15 días, dice el Señor. 15 días que te guardé, dice el Señor, pero fuiste zarandeada, dice el Señor. 15 días, dice el Señor, en donde tu corazón no se turbó, dice el Señor. Aunque aún así, dice el Señor, llegó, Padre, dice el Señor, la duda, dice el Señor. Sobre todo aquello, dice, que tus ojos miraban, dice el Señor, alrededor tuyo, dice el Señor. Pero aquí, hija mía, yo también los puse en ese lugar, dice el Señor, para que fuesen tentados igual que tú, dice el Señor. Cambios nuevos habrán, dice el Señor, en esas 3 vidas, dice el Señor, que vieron tu cuerpo, dice el Señor, que vieron tu dolor, que vieron tu desespero, que vieron, dice el Señor. Alucinaciones no fueron, dice el Señor, fue yo, dice el Señor, que permití, dice el Señor, que vieras, sintieras y olieras todo aquello, dice el Señor. Porque aquí, dice el Señor, que cosas peores, dice el Señor, ay, allá, dice el Señor, donde más 3, más 3, más 3, más 3, tú ya sabes quién es, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, no menciones, dice el Señor, nunca más, dice el Señor, eso, dice el Señor. Porque he puesto, dice el Señor, todo en tus manos, dice el Señor. Mi reino, mi corona, mi palabra, mi revelación, mi voz están en tus manos, dice el Señor. Nadie entenderá ni comprenderá, dice el Señor. Ni aún así, dice el Señor, casa de oración entenderá, dice el Señor. Toda la revelación que yo te daré, hija mía, dice el Señor. Pero recuerda, dice el Señor, que a mí también, dice el Señor, no me creyeron, dice el Señor. Solo recuerda, hija mía, dice el Señor, que no habrá más legiones en tu vida, dice el Señor. Hasta aquí llegó, dice el Señor, lo que yo permití, dice el Señor. Porque dice el Señor, es el nuevo levantamiento, dice el Señor, es el nuevo avivamiento, dice el Señor, es la prueba, dice el Señor, del cual, dice el Señor, no solo tú fuiste tocada, dice el Señor, fue tocado mi remanente, dice el Señor. He aquí te digo, hija mía, dice el Señor, la voz que está hablando ahorita, dice el Señor, he aquí que yo también, dice el Señor, permití, dice el Señor, que llegara, dice el Señor, y entré. Santo. En tu vida, dice el Señor. Hasta aquí llegó, dice el Señor, lo que yo permití, dice el Señor. Porque dice el Señor, es el nuevo levantamiento. Fue tocado mi remanente, dice el Señor. He aquí te digo, hija mía, dice el Señor, la voz que está hablando ahorita, dice el Señor. He aquí que yo también, dice el Señor, permití, dice el Señor, que llegara, dice el Señor, y entré.